como iglesia en total. Y quiero introducirme, por favor, vaya conmigo a Mateo capítulo 16, en el versículo 18. Hay instrucciones ahí que el Señor Jesucristo dio a sus apóstoles, pero hay una en lo personal que me va a servir hoy para introducirme a este tema. Mateo capítulo 16, versículo 18, dice así la palabra del Señor: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuántos dicen amén? Quiero detenerme ahí. En este pasaje el Señor Jesucristo está dándole a los apóstoles una introducción de lo que se va a convertir en la constitución, en el fundamento de la iglesia de Cristo, que aún no ha nacido, aún no ha salido a luz, está entre sombras, como decía nuestro hermano apóstol, un poco bastante entre sombras en el Antiguo Testamento, pero aquí está ya a punto de convertirse en una realidad la constitución del organismo vivo que es la iglesia de Jesucristo. Y entre esas instrucciones, el Señor comienza diciéndoles que esta institución divina no está fundada sobre ninguna cosa humana, sino que está constituida sobre la roca eterna de los siglos, que es el Señor Jesucristo. Y aunque muchos han tergiversado el pasaje para decir que es Pedro el poseedor de la iglesia, la estructura de la iglesia, la Biblia en realidad está refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, que es la roca inconmovible. Y eso nos recuerda la parábola de la casa sobre la roca y de la casa sobre la arena, dándonos a entender que mientras la iglesia esté fundada sobre la roca, es inamovible, es permanente. Nada la va a poder mover de ahí, ni las tormentas, ni los huracanes, ni los vientos recios, ni las inundaciones van a poder afectar la iglesia de Jesucristo. Y de hecho, el mismo Señor en ese pasaje agrega una parte interesantísima como una promesa, y dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y esta es una promesa del Señor. Esta promesa es que la iglesia del Señor, que está fundada sobre esa roca, no importa lo que venga, no importa el tiempo que esté transcurriendo, ni las dificultades y los obstáculos que tiene que enfrentar, la promesa es que la iglesia va a permanecer firme. Y prueba de ello es que después de 2000 años de nuestro Señor Jesucristo para acá, la iglesia sigue adelante sin que haya sido detenida. Y han habido grandes esfuerzos del diablo, que el Señor lo reprenda. Han habido grandes esfuerzos para detener la iglesia, para sofocar la iglesia, para destruir la iglesia, para destruir a los que fueron dejados como heraldos, que decía nuestro hermano Paolo. Grandes heraldos han sido muertos y asesinados, tratando de detener el esfuerzo de que la iglesia siga. Pero después de 2000 años, la iglesia permanece, no porque la iglesia es muy fuerte, sino que el que prometió que iba a prevalecer la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Esta promesa es interesante porque la promesa tiene un significado especial. Mientras el mundo permanezca, Cristo tendrá en este mundo una iglesia suya. No siempre, quizás en todo lugar, en todas partes, pero va a permanecer firme en pureza, en esplendor,
quizás no con todo el esplendor que debería de tener, pero usted sabe que el Señor siempre mantiene remanentes fieles, y esos remanentes, a pesar de lo que venga, siempre van a permanecer firmes. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia ha tenido que atravesar durante la historia, ha tenido que enfrentar desafíos de no dejarse absorber por las corrientes culturales, por diferentes filosofías, el desafío de tener una definición como iglesia clara, de preservar su identidad en medio de los ismos. Esas palabras ismos me llamó mucho la atención, fíjese hermano, porque dice así un comentario que ha permanecido durante todo este tiempo a pesar de los ismos que han pasado en la historia. Y esa palabra me llamó la atención. Y entonces fui a buscar los ismos que ha tenido que atravesar la iglesia, y hablamos del posmodernismo, del empirismo, racionalismo, humanismo, liberalismo, capitalismo, marxismo, pragmatismo, positivismo, naturalismo, materialismo y todos los sismos que a usted se le ocurran. Las ha tenido que atravesar la iglesia. Eso quiere decir que la iglesia que el Señor constituyó, hermano, va a prevalecer por siempre. Mientras el Señor no ha venido, la iglesia permanecerá firme. ¿Pero cuál iglesia? La iglesia que está fundada sobre la roca. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo estaba viendo, cuando estaba estudiando, quiero dividir este tema en dos etapas. La primera, ¿por qué debemos estar preparados para enfrentar los retos? Esa es la primera etapa. Y la segunda, que es más amplia, es ¿de qué debemos estar preparados? Esas son las dos divisiones que vamos a ver en este estudio con la ayuda del Señor. ¿Por qué debemos estar preparados? Número uno, porque la iglesia es una institución divina. Y eso me llamó la atención en este sentido. La iglesia no es un organismo terrenal. La iglesia no es una institución terrenal. La iglesia es una institución divina. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? No es de aquí. No es de aquí. Es del cielo. Fue constituida por el Dios de los cielos. Pero oiga esto. Somos una institución divina, pero en constante, oiga esto, estamos en constante oposición del reino de las tinieblas. Y diría yo que gracias a Dios esas oposiciones no son como permanentes en todo momento en nuestra vida, porque de plano no aguantaríamos, hermano, así permanentes. Por eso no sé si usted se ha dado cuenta que viene una oposición, viene una prueba, viene una dificultad, y cuando pasamos al otro lado como que el Señor nos da un respiro, ¿va? Como refrigerio, como un tiempo de renovar fuerzas. Pero solo medio estamos renovando fuerzas cuando de repente viene otra. Pero si fuera si el Señor permitiera que esos obstáculos y oposiciones fueran permanentes cada minuto, cada segundo, miren, nos moriríamos, hermano. Por eso el Señor nos da tiempos de refrigerio. Pero número uno, ¿por qué debemos estar preparados? Porque somos una institución divina, no terrenal, constituida por el Dios de los cielos. Número dos, ¿por qué debemos estar preparados? Porque somos una iglesia que tiene un propósito. Somos una iglesia con un propósito. Y por supuesto debemos de tenerlo claro. Ese propósito, entre los propósitos que tiene la iglesia, es que debemos preparar a los santos para la obra del ministerio. Efesios 4 lo dice con toda claridad, ¿verdad? Llevando al pueblo del Señor a la unidad de la fe, al conocimiento de Dios, a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo Jesús. La iglesia tiene ese propósito. Ayer decía algo el hermano apóstol interesantísimo. Nosotros mismos, por ser humanos todavía y muy terrenales todavía,
nos cuesta entender cómo es que el Señor nos llamó de la posilga, de allá, de la terrenal, de lo más, de lo podrido de la tierra, y nos va a hacer príncipes del pueblo de Dios. Es tan elevado a donde el Señor nos quiere llevar, que nos cuesta entender en realidad lo que Dios está haciendo. Pero hay algo que usted y yo debemos saber muy bien. La iglesia tiene el trabajo de ayudar que los santos estén preparados para la venida del Señor. Es la iglesia la que hace eso. No es el mundo, no es la escuela, no es la universidad, no es ninguna institución humana, sino la institución divina que Dios dejó aquí en la tierra. Tiene el propósito de preparar a los santos. Los vemos entrar, y nosotros muchas veces vemos en la iglesia entrar gente que viene quebrada, que viene hecha pedazos, con matrimonios, hogares destruidos, algunos cargando, hermanos, las grandes cadenas de esclavitud, de la drogadicción, del alcohol y de muchas otras cosas más. Pero es la iglesia la que el Señor dejó aquí para prepararlos para cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, por supuesto, entiéndame bien, no es la iglesia sola, sino la iglesia con el auxilio poderoso del Espíritu Santo y el Señor. Porque nosotros con nuestro esfuerzo no podemos cambiar a nadie. Tiene que ser el Señor el que lo cambie. Amén. Entonces esta es una segunda razón por la que debemos estar preparados. Porque tenemos una función sumamente especial que hacer aquí en la tierra. Número 3, ese otro propósito. ¿Y por qué debemos estar preparados? Porque la iglesia tiene el propósito de alcanzar al salvable, al perdido, al hombre y a la mujer que Dios ya le puso sus ojos, le puso su mirada, que Dios los escogió. Como dice la Escritura, no me escogiste, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a vosotros. Entonces hay gente afuera que no tiene el plante de ser cristiano porque no es cristiano, pero resulta que Dios ya lo escogió, que Dios ya lo tiene preparado, que Dios ya lo tiene escogido, y que no tiene ninguna cara de santo hasta ahorita. Bueno, a nosotros todavía nos cuesta que se nos vea. Imagínense cómo será el que todavía no tiene a Cristo, pero resulta que el Señor ya lo escogió y ya lo tiene preparado. Pero nosotros no podemos cruzarnos de brazos esperando, bueno, como Dios ya lo escogió, hay que venga solo. No, nuestra misión y nuestro trabajo es ir a buscarlo y traerlo al redil del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Yo recuerdo en una visita hace muchos años que el Señor nos permitió allá en Italia, en la iglesia que se comenzó, la obra que se comenzó. En una visita de esas tuve la bendición de conocer a algunas personas que eran italianas, y entre una de ellas me dijo, bueno, pero miren, ¿y ustedes qué andan haciendo aquí? Si aquí ya hay evangelio, sí, pero ¿qué porcentaje hay de evangelio aquí en Italia? Y era sumamente mínimo. Y la iglesia donde la persona que estaba hablando, con la que estaba hablando me decía, era una iglesia que tenía 40 años de haber sido constituida y tenía 20 miembros. Porque el pastor y las ovejas tenían la idea de que el libro de los Hechos que dice, y el Señor añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos, ellos lo interpretaban de esta manera: el Señor es el que las tiene que traer. Nosotros no tenemos que ir a buscar a nadie, nosotros no tenemos que evangelizar, nosotros no tenemos que proclamar la palabra, no tenemos que ir a tocar puertas, no tenemos nada que ir a hacer. El Señor las va a añadir a la iglesia. Pero ya llevan 40 años y no se había agregado nadie todavía. Depende, hermano, de lo que nosotros entendamos y interpretemos bien, adecuadamente de las Escrituras, y la pongamos en obra. Entonces
la palabra del Señor va a crecer en nuestra vida y la palabra del Señor hace crecer la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces note el por qué debemos estar preparados. Porque tenemos que alcanzar al perdido, hermano. Y por eso debemos estar preparados. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, déjenme ir a otro elemento, a la segunda parte, que es donde me voy a detener más. Y es de qué debemos estar preparados como iglesia. ¿Qué son los retos que vamos a enfrentar? Que ya estamos enfrentando algunas iglesias de una manera, otras iglesias en otras áreas. Pero fíjense que una manera interesante de ver los retos y los obstáculos que las iglesias pasamos es viendo la revelación que el Señor le dio al apóstol Juan de las iglesias. Porque ahí está trazado de las iglesias de Apocalipsis. Porque en cada una de esas iglesias hay un problema claro, específico, en las cuales el Señor reprende a la iglesia y a nosotros nos alerta para que nosotros no caigamos ahí. Muchas iglesias ya pasaron por ahí y nosotros no necesariamente somos la excepción. Podríamos pasar por ahí si nosotros no nos ponemos alerta y listos para atender cualquier situación que venga sobre nosotros. Acompáñenme por favor, Apocalipsis capítulo 2. Vamos a darle un vistazo. El hermano apóstol ha hecho una serie acerca de las iglesias del Apocalipsis, más minucioso, más detallado, mucho mejor explicado, la cual yo quiero recomendársela porque va a ampliar muchísimo. Lo que hoy vamos a ver va a ser nada más una pasadita y vamos a ir directo a la reprensión, porque cada reprensión que el Señor dio es exactamente un obstáculo que la iglesia puede atravesar. Y si usted y yo no estamos preparados, puede hacer que ya la estemos pasando y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Aleluya. Usted recuerda que las iglesias que estaban pasando el problema, ellas en sí mismas no se habían dado cuenta que estaban en problemas. Ellas no se habían dado cuenta. Ellos creían que estaban bien. Y eso es exactamente lo que nos puede pasar a nosotros. Estamos pasando por un problema y muchas veces no lo reconocemos, no nos hemos dado cuenta que estamos atravesando eso. Pero cada una de las iglesias nos va a ayudar a poder entender un poquito más claro qué son los obstáculos que las iglesias pueden pasar. Número 1, acompáñenme a Efesios capítulo 2. Voy a leer el versículo 4 y 5, por favor. Cuando usted lo tenga, dice amén. Apocalipsis, sí. Apocalipsis capítulo 2. Voy a leer el verso 4 y el verso 5. Voy a ir directo a la reprensión que el Señor da a cada iglesia. No me voy a detener en muchos aspectos, sino de un solo a la reprensión. Vamos al grano de una sola vez en ese aspecto. Apocalipsis capítulo 2, verso 4 y 5. Dice: pero tengo contra ti. Casualmente hoy me dijeron eso. Aleluya. Así me llegaron a decir hoy en la mesa: tengo algo contra usted, me dijo. Me acordé del tema. Gracias, Señor, estás hablando, dije yo. Está confirmando el Señor. Pero mira lo que dice ahí: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Ahí está la reprensión y de una sola vez el consejo de qué hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y usted se va a dar cuenta que en el tiempo que estamos viviendo, la falta de amor y devoción por el Señor es algo real, hermano. No es algo inventado. No es algo que
estemos inventando. Parece que en las iglesias hay falta de amor. No, mire, hermano, se sacó a luz de alguna manera la falta de devoción, la falta de entrega, la falta de amor salió a luz con esto de la pandemia. Los que realmente aman al Señor han perseverado. Los que estaban medio pegados, dijo alguien, pegados con chicle, dijo alguien, se quedaron. Término medio. Se quedaron en el camino. Empezaron a tomar otras actitudes. No, yo aquí en la casa busco al Señor. Ay, Dios, hermano, ¿será cierto eso? No. Desde la casa no me pierdo ni un culto. No es cierto. Solo yo sé de muchos que solo entran, le dan like y se salen. Solo eso hacen. Dice, aquí estoy, dice, pero realmente no están. ¿Qué es eso, hermano? Es falta de amor. Es falta de una devoción. Y recuerde que la falta de amor, es interesante que la primera iglesia que estamos viendo, hermano, viola el primer mandamiento de Dios, el grande mandamiento de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. La primera iglesia que estamos viendo de falta de amor, hermano, es algo común hoy en día. Cuánta gente se ha apartado del Señor, y no, hermano, por la pandemia. En realidad solo salió a luz lo que estaba dentro. Una falta de devoción, una falta de búsqueda del Señor. Y fíjese que es impresionante, me llamó mucho la atención. El libro de Apocalipsis se cree que fue escrito cerca del año 90 a 95 por el apóstol Juan. Pero el libro de Efesios fue escrito por el año 60, 30 años antes, 35 años antes. Pero cuando el apóstol Pablo habla de la iglesia de Efesios, exalta el amor que tiene. Véalo conmigo, por favor. Acompáñenme, por favor, a Efesios capítulo 1, versos 15 y 16. Y el apóstol Pablo, que fundó la iglesia de Éfeso 30 años antes, le manda una carta y le dice: estoy maravillado del amor que ustedes tienen. Pero 30 años después estaban en la vil calle en cuanto al amor. Dice Efesios 1:15, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Un comentarista dice que es muy probable que 30 años después era una nueva generación en la iglesia, y que esa nueva generación no había podido permanecer en el amor de los primeros que la fundaron. ¿No es eso tan común en las iglesias, hermano? Hay iglesias que se han fundado y son arrasadoras, avasalladoras, llenas del Espíritu Santo, pero un tiempo después las nuevas generaciones ya no tienen el mismo sentir en el Señor, ya no tienen el mismo mover en el Señor, ya no tienen la misma devoción en el Señor. La palabra has dejado se puede traducir también como has abandonado tu primer amor. Y uno de los comentaristas que leí dice que esa palabra abandono es como cuando uno abandona el hogar y se vuelve en un traidor de la familia, en un traidor del matrimonio. Como cuando uno abandona a la esposa, pues, o como cuando uno abandona al esposo y lo deja, y se fue con fulano, se fue con otro, o se fue con otra. Esa palabra es: has dejado tu primer amor, has abandonado. Y esa palabra tiene que ver con traición, terriblemente, hermano. Entonces note, por favor, qué hacer ante eso como iglesia.
Ahora, como iglesia, ¿qué hacemos como iglesia ante eso? El mismo texto lo dice: arrepintámonos, hermano. Fíjense que me llamó la atención eso, porque yo estaba pensando, hay miles de razones que las personas utilizan para decir: ya no quiero buscar a Dios, ya no quiero congregarme. Hay miles de razones. Pero el Señor no les dice a aquellas que están faltas de amor: vengan, los voy a sanar de las heridas, los voy a consolar. No les dice: arrepiéntete, si no voy a quitar tu candelero de ahí. Quiere decir que la falta de amor que uno puede tener, o la falta de devoción que uno puede tener, no es culpa de nadie, es nuestra culpa. Porque nosotros nos apartamos del Señor. Usted sabe que hay muchas razones que uno puede citar. Es que me fui porque me hicieron esto, porque me vieron mal, porque el pastor me dijo esto, porque el líder me dijo esto. Es que la iglesia como que ha caído en falta de amor. Hay miles de razones, pero el Señor no utiliza ni una razón de esa. Él va directo a la yugular. Aleluya. Va directo a la yugular. ¿Qué tengo que hacer para reconocer mi falta de devoción? Si usted se da cuenta en este mensaje que su amor ha bajado con Dios, su devoción ha bajado con Dios, arrepintámonos y pidamos misericordia al Dios de los cielos. Así va a volver el amor que el Señor tiene para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dice el texto de Mateo capítulo 24 verso 12, que también tiene que ver como una de las razones por qué nuestra devoción baja, y lo podemos usar como un argumento. Mateo 24 dice 24:12: y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué dice, hermano? El amor de muchos. ¿No es este el texto que siempre se ocupa cuando el amor se nos ha bajado? Sí, es que como tanta maldad, tanta cosa que está pasando, tanta cosa que está pasando en el mundo, en la iglesia, y lo usamos como un argumento válido para decir: tengo razón para que mi devoción esté abajo. Pero el Señor no dice nada de eso en Apocalipsis. Es: arrepintámonos y busquemos al Señor. ¿Qué hacemos, hermanos pastores, hermanos líderes? ¿Qué hacemos si vemos en nuestra iglesia que nuestra devoción ha bajado? ¿Qué hacemos? Si usted en la iglesia donde está, o los hermanos que están viendo, espero yo que estén viéndolo en las otras iglesias también, ¿qué hacemos si descubrimos que nuestra devoción ha bajado en la iglesia? ¿Señalamos a fulano? ¿Señalamos a sutano? ¿Señalamos a otro? No. Vayamos delante de Dios y reconozcamos nuestra falta. Y digámosle: Señor, ayúdanos a que nuestro amor vuelva hacia ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Bueno, vamos a la segunda. Arrepiéntete y vuelva al amor que ha abandonado. Ese es el consejo del Señor. Qué bueno sería que hoy nos arrepintamos de cualquier cosa que estemos pasando y lo presentemos delante del Señor. Apocalipsis 2, verso 10. Veamos la segunda iglesia. Solo voy a ir rápido en cada iglesia viendo el punto de reprensión que el Señor dio a cada una. Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendráis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esta es la iglesia de Esmirna. Maravillosamente, esta iglesia no tiene ninguna reprensión. Pero, hermano, me llama la atención que el Señor jamás oculta lo que nos va a tocar pasar. Me encanta ver al Señor diciéndonos: mire, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El Señor nunca ocultó lo difícil del camino y lo duro de la batalla. El Señor nunca ocultó que íbamos a padecer, que íbamos a sufrir. Nunca lo ocultó. El Señor siempre lo dijo. Y Apocalipsis en la iglesia de Esmirna representa la iglesia que a través de muchas tribulaciones
es perfeccionada en su vida. Ahora, oiga esto que le voy a decir. El tiempo que estamos viviendo ahora, ¿le parece que ha sido difícil, hermano? ¿Cuántos creen que ha sido difícil este tiempo que estamos viviendo? Pero a medida que nos vamos acercando a los tiempos finales, tengo que decirle que los tiempos se van a poner peores. Nadie dijo amén. Se van a poner peores. Se van a poner más difíciles, hermano. No le podemos decir otra cosa. Lo único que le podemos decir es que el Señor nos va a sostener. Lo que le puedo decir es que van a haber tiempos de refrigerio. Van a haber tiempos donde el Señor perfeccione su obra en nosotros, nos dé de su fuerza y estemos listos para otro tramo, otra parte del camino. Pero que vamos a pasar dificultades, la vamos a pasar. Pero la parte que me interesa es que vea, hermano, que la iglesia, cuando siempre pasó por tribulación, siempre se esforzó más en predicar el evangelio de Jesucristo. Este es el reto. Hoy que estamos en pandemia, todavía pues, porque no hemos terminado, y no sabemos lo que puede venir, ¿qué? El próximo año 2022. ¿Qué nos depara? ¿Qué podrá venir? Quizás sea un año más favorable, gloria a Dios, un año de volver a la economía un poquito más alto, ¿cómo no? Pero no podemos decirle que así va a seguir siempre. Ahora, ¿qué hacemos como iglesia? La iglesia del Señor estaba sufriendo y no dejaba de predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Qué hicimos nosotros en medio de esta pandemia? Muchos se escondieron. Muchos se encerraron en sus casas. Y no es para menos pues lo que estábamos pasando. Pero ¿qué es lo que debe de hacer la iglesia? La iglesia no se puede detener, hermano. Bueno, por orden legal, por orden judicial tuvimos que cerrar un tiempo. Eso así fue. Pero buscamos otros medios, ¿va? Hermano, agarre cuenta en Facebook, agarre cuenta en YouTube, agarre cuenta aquí, allá, en Zoom. Y mire, las plataformas que jamás habíamos usado, las tuvimos que aprender a usar. Porque el evangelio no se puede detener. El evangelio tiene que seguir. Pero solo pueden seguir aquellos que aman al Señor, que no importa que están sufriendo, están sobre la roca, no importa los huracanes que vengan, las tormentas que vengan, los huracanes que vengan, la iglesia sigue caminando buscando al Dios de los cielos. La iglesia del principio no se detenía. La iglesia del principio avanzaba todos los días. La gran bendición es que en la iglesia de Esmirna dice: seréis probados y tendréis tribulación por 10 días. Y todos los comentaristas están de acuerdo que esos 10 días son simbólicos, pero hablan de un tiempo corto, de un tiempo de tribulación, pero que no es permanente, no es eterno. Porque todos los sufrimientos que pasamos en la vida tienen un propósito. Se lo quiero mostrar, por favor, en Romanos, acompáñeme. Romanos capítulo 5, versos 3 al 5. Hay muchas razones por las que pasamos por sufrimiento: por disciplina, por prevención, por aprendizaje, por formación de carácter, para propiciar un mejor testimonio para el Señor. Hay muchas razones por las que pasamos por tribulación. Pero Romanos menciona una parte sumamente interesante. Dice Romanos capítulo 5, versículo 3, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, ¿qué, hermano? Paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. ¿Cuántos hemos leído ya este pasaje? Pero fíjese que ahí hay, diríamos que 3 etapas interesantes: paciencia, prueba, esperanza. La paciencia es aquella que nos hace soportar en medio de la tribulación, esperando que Dios puede hacer algo para nuestra vida. Esa es paciencia.
Pero la palabra prueba ahí en el griego significa carácter. Quiere decir que la prueba tiene que moldear nuestro carácter. Aleluya. ¿Cuántos quieren que el Señor moldee nuestro carácter? ¿Vas a pasar por pruebas? Porque la prueba te produce paciencia y la paciencia te produce carácter. El apóstol ayer hablaba de carácter, cómo el Señor forma su rostro de león en los creyentes, ¿verdad? Con autoridad, con poder, con carácter de Dios en nuestra vida. Y las tribulaciones y las aflicciones forman nuestro carácter. Aleluya. Y el carácter da esperanza. Cuando yo fui a ver la palabra esperanza aquí, casi siempre esa palabra de esperanza la usamos como para que el Señor va a hacer algo más en nuestra vida. Para consolar, número uno. Pero fíjese que esa palabra esperanza significa que tú esperas en el Señor no importa lo que pase, incluyendo la partida de esta tierra. Eso es la esperanza. Es decir, la esperanza no es Dios va a hacer algo hoy aquí para salir del problema. Eso es fe para hoy. Pero la esperanza es para el mañana. Pero esta esperanza, que es un proceso, paciencia, carácter, esperanza, es la esperanza de que si te toca partir con el Señor, estás listo para decirle: Señor, haz conmigo lo que tú quieres. Ya no importa lo de la tierra, tú estás listo para volar al Señor. Esa es la esperanza eterna. Aleluya. Por eso las tribulaciones forman no solamente el carácter para poder soportar, sino que te da la capacidad de decir lo que Pablo decía: si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, ¿qué? Para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, ¿qué somos? Esa es esperanza. Casi siempre nosotros usamos la palabra esperanza para aquí todavía, aquí en la tierra. Yo tengo la esperanza que el Señor me saque. Sí, esa es una opción. Pero ¿y si no es la opción de Dios? Aleluya. Si no es esa la opción de Dios, ¿o no puede tener Dios la otra opción? Claro que sí, porque Él es soberano. Él decide cuándo llevarnos. Él tiene esa decisión. Él toma esa decisión. Pero la tribulación te da paciencia para soportar la prueba, carácter para seguir esperando en el Señor qué es lo que va a hacer, y la esperanza para decir: si vivo, vivo para el Señor, y si me voy con el Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor. Ese es el tipo de tribulación. Ese es el tipo de tribulación de la iglesia de Esmirna. Y el tiempo que estamos viviendo hoy, hermano, casi nos toca así, pues. Pero la iglesia sigue caminando. Vamos a la tercera iglesia. Apocalipsis 2:13 al 16. Voy a ir un poquito más rápido. Este punto tiene que ver con lo que decía nuestro hermano Paolo. Coincidimos en que la doctrina es un mal actualmente que está afectando muchas iglesias, pero no estoy hablando de la doctrina sana, sino de la doctrina mal explicada, mal interpretada, mal usada para fines y propósitos egoístas e intereses personales. Pero la doctrina del Señor es la que nosotros debemos de aprender a vivir. Apocalipsis 2:13 al 16, voy a leer la última parte quizás, el 14. El 14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Esta es la reprensión que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco.
Por tanto, otra vez, arrepiéntete, pues si no vendré a ti y vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Un tercer obstáculo que la iglesia tiene que enfrentar: estamos viviendo tiempos doctrinales totalmente desviados del camino del Señor. Y una de las cosas que el diablo quiere es que nosotros adoptemos por lo menos una doctrina, alguna doctrina errada, alguna doctrina que haga desviarnos del camino verdadero. Y hay tantas, hermano, hay tantas doctrinas de prosperidad, doctrinas del reino hoy, doctrinas de idolatría, doctrinas de autosuficiencia, doctrinas donde nosotros somos los campeones, doctrinas de materialismo, doctrinas de todo tipo. Se están infiltrando en las iglesias, y la reprensión del Señor a la iglesia de Pérgamo es: tienes ahí personas que están hablando doctrinas que yo no he mandado. Aleluya. La iglesia tiene que tener el reto, hermano, de identificar, de conocer la doctrina sana, porque solo conociendo la doctrina sana se puede identificar la doctrina errada. Hace muchos años me encontré con una persona que asistió a la iglesia, hace muchos años, casi al principio de cuando comenzamos la iglesia. Y años después me la encontré, se fue de la iglesia, pero años después me la encontré en un supermercado. Me saludó, la saludé y le dije: qué bueno verla, y que no sé qué. Ay, hermano, qué bueno verlo, viera qué contenta estoy. Me dijo: mira cómo el Señor ha hecho una obra grande por acá. Mire, estoy más que maravillada de lo que Dios hace. De veras. ¿Y cómo le está yendo? ¿Dónde está yendo? Pues mire, descubrí que ya no hay diablo. Descubrí que ya no hay pecado. Descubrí que todo el mundo es salvo. Descubrí que ya no hay nada que hacer para ser salvo. Dije: Dios mío, ¿dónde se fue a meter? ¿Dónde se fue a meter? Y hay cientos de personas culpables de predicar eso, pero también somos culpables de no tener en nuestro corazón el fundamento doctrinal debido, que ha hecho hincapié, el hermano apóstol ha hecho hincapié por 1 año, por 2 años, por 3 años, por 4 años. Y si usted ve de alguna manera en la misión, todos los años tocamos aspectos doctrinales siempre. Cualquiera podría decir: otra vez doctrina, hermano, otra vez vamos a ver la doctrina. Sí, porque eso es lo que nos interesa, que estemos bien fundamentados en la palabra. Eso es lo que nos va a sostener. Eso es lo que va a permitir que descubramos lo que es falso. Eso es lo que hacía que una de las iglesias pudiera identificar ministros falsos también. Tenían la capacidad de poder descubrirlo. Pero si nosotros no tenemos la doctrina bien establecida en nuestro corazón, cualquier viento de doctrina nos va a desviar del camino verdadero. Usted encuentra, hermano, que hay doctrinas humanas, pero hay doctrinas demoníacas que están destruyendo al pueblo del Señor, pero destruyen al pueblo que no tiene fundamentos en sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, sigamos un poquito, voy rápido. Segunda de Tesalonicenses 2, 10 al 11. La Biblia dice de que el Señor, inclusive el Señor va a permitir que aquellos que no aman la verdad del Señor, la verdad de Dios, pues van a ser engañados. Mire lo que dice segunda de Tesalonicenses 2, 10 al 11. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean, ¿qué, hermano? La mentira. Quiere decir que Dios permite que gente sea engañada. ¿Pero por qué lo permite? Porque desecharon la verdad. No abrazaron la verdad. No aman la verdad. Y por lo tanto entonces dice: bueno, entonces
aquí les va esto, ¿ve? Y abrazan eso, el sensacionalismo, hermano, la exuberancia, el poder personal, el poder humano, lo abrazan con facilidad. ¿Por qué? Porque no aman la verdad. El libro de Proverbios dice: compra la verdad. ¿Y qué dice, hermano? No la vendas. No la vendas. Esaú vendió la verdad que él tenía. Vendió su primogenitura. ¿Por qué? ¿Por qué la vendió? Hermano, no sé si a usted le da risa, hermano, pero a mí al ver eso uno dice: pero por un plato de lentejas, por un plato de frijoles, pareciera, hermano, inconcebible que alguien pueda vender por eso. Para él, esa era la apreciación y el valor que le había dado a la primogenitura. Otros la cambian por un rato de fiesta, aleluya. Otros la cambian ¿por qué? Por unas vacaciones, aleluya. Por un trago, por un cigarrito, por un placer. La cambian. Depende de la apreciación que uno tenga de la verdad de Dios. Pero la exhortación de Dios es: compra la verdad y no la vendas. Hermano, si usted y yo tenemos la verdad de Dios, procuremos, hermano, atesorarla en nuestro corazón y que no haya nada ni nadie que nos aparte de la verdad del Señor, por sensacional que parezca, por poderosa que parezca. Vaya a la palabra, consulte, vea la doctrina, vea la escritura, vea si está afín a la palabra del Señor, y si no está afín, por hermosa que parezca, por maravillosa que parezca, si no está respaldada por Dios en su palabra, no es una verdad. Debemos ser celosos de la verdad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Uno más. La iglesia de Tiatira, Apocalipsis 2:20: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La iglesia de Tiatira representa la iglesia que adoptó el mundo adentro, la inmoralidad, que adoptó lo sacrificado a los ídolos, la idolatría, lo inmoral, lo absorbió. Sí, había ahí adentro, hermano, había adentro una mujer, el espíritu de Jezabel, de allá del Antiguo Testamento, la esposa de Acab, que había hecho destrozos en el reino. Ahora aquí en Apocalipsis, Juan logra ver no la misma mujer, hermano, pero sí el espíritu de la mujer de Jezabel en una mujer también dentro de la iglesia. Y esto nos habla, hermano, de lo peligroso de dejar entrar lo inmoral dentro de la iglesia. No estoy diciendo que los que vienen no vienen con una vida inmoral, sino el permiso adentro de que se practiquen las cosas inmorales sin reprender a través de la palabra. Porque el que tiene que reprender a las personas no soy yo, sino el Espíritu a través de la palabra del Señor. Yo no tengo que reprender a nadie, yo no tengo que pelearme con nadie, pero tengo que decir lo que está escrito en la palabra. Y la vida inmoral, la vida de ídolos, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Siempre cuando llegué a la iglesia en Nuevo Pacto, siempre me llamaba la atención una frase que el apóstol mencionaba en algunas de las oraciones cuando estaba orando. Se me quedó tan metido en la cabeza y en el corazón que cuando me recuerdo, yo mismo también la uso, esa frase. Y esa frase es que cuando estaba orando y estaba reprendiendo por el pecado o algo así, reprendiendo por los pecados, reprendiendo por que el diablo se había metido a afectar la iglesia, decía el hermano apóstol: yo
reprendo y yo declaro que yo no estoy de acuerdo con el pecado de nadie. Y esa frase es interesantísima, porque es cierto que va a venir gente en pecado, va a venir gente con una vida inmoral no adecuada, pero una cosa es que vengan y que el Señor los restaure, y otra cosa es que el ministro autorice, avale, consiente o consienta la vida inmoral dentro de la iglesia. Son dos cosas diferentes. O asuma demencia, como lo hicieron los de la iglesia de Corintios. ¿Se acuerda? Que los ancianos no habían dicho nada por aquel que se había llevado a la mujer del papá y se había metido con ella. Y los de la iglesia de Corintios no habían dicho nada, calladitos se habían quedado. No digan nada, es el que más diezma. Aleluya. No digan nada, es una familia grande. No hemos pensado a veces, es que si le digo algo a este, es que son como 15 de la familia, se van 15 de un solo. Entonces como que uno, como que lo piensa y el diablo aprovecha, ¿eh? Mira cuántos se van a ir, y mira todo lo que dan, y mira todo lo que ayuda. Entonces puede uno asumir demencia. Puede uno asumir, bueno, pues nadie me ha venido a decir nada, aunque yo ya lo vi. Pero eso es de alguna manera aceptar y encubrir la vida inmoral de alguien. Básicamente, sin decir yo lo apruebo, lo está aprobando con sus hechos. Y esta mujer Jezabel había traído a la iglesia una vida inmoral tan terrible, hermano, que los mismos líderes y los mismos ancianos habían caído en la inmoralidad dentro de la iglesia. La iglesia no es mundana. La iglesia es una institución divina que se mueve según las normas del reino de Dios. Que estamos peleando contra el diablo, que vendrá gente no restaurada, pero que el Espíritu de Dios, hermano, va a moverse y va a cambiar el corazón de las personas. Pero no aceptemos, no consintamos, no demos por sentado de que pueden vivir así dentro de la iglesia. Aleluya. ¿Qué es la recomendación del Señor? Aleluya. ¿Cuál es la recomendación del Señor, hermano? Arrepiéntete. Mire, en todas es la misma solución. Arrepiéntete y haz esto. Arrepiéntete y haz esto. Arrepiéntete y haz esto. Ahora, ¿se da eso en las iglesias hoy, hermano? Sí. Se da. Y nosotros tenemos que estar alertas como líderes, como pastores. Debemos estar alertas. Si no sabemos qué hacer en algún caso, hermano, para eso tenemos autoridad. Para eso tenemos cobertura. Si es que la cobertura no está para golpearnos, la cobertura está para cubrirnos, cubrir nuestras deficiencias, lo que no conocemos, para darnos consejo adecuado, para decirnos, mira, puedes hacer esto, según la palabra del Señor nos lleva a hacer esto y esto y esto. ¿Sabe cuál es el gran problema, hermano, de las deficiencias? Muchas deficiencias de nuestras iglesias es que a veces tenemos problemas en la iglesia, pero no decimos nada. No pedimos ayuda. ¿Por qué? Porque no queremos que se nos vean las deficiencias dentro de la iglesia. No le vaya a pasar lo que un conocido, usted no lo conoce y jamás lo va a conocer, pero me invitaron en alguna ocasión, me invitaron allá por Canadá a visitar una iglesia. Compartí, prediqué con ellos, estuvo muy bonito todo, aunque la iglesia era tan fría como el frío que hay ahí en Canadá. Tan fría, hermano. No hacían nada, esos no se movían para nada. Pero compartimos y al final el Señor nos dio una gracia especial y lograron recibir la palabra del Señor. Le di consejos al hermano, me pidió consejos, esto y el otro. Pues si necesita algo, le dije, ahí estamos para servirle, en lo que podamos servirle. Así quedamos.
A los 6 meses me llamó. Me dijo: pastor, fíjese que necesito unos libros. ¿Será que me los puede conseguir allá en Estados Unidos? Son más baratos que aquí en Canadá. ¿Cómo no? Yo se los consigo. No hay problema. ¿Y cómo está la iglesia? La iglesia sí. No, ya no tengo, me dijo. No, ya no tengo iglesia. ¿Y qué se hicieron? No, yo los mandé que se fueran a congregar a otro lado, me dijo. Y mire, me cayó tan mal, hermano. De veras. Me cayó tan mal. ¿Y qué pasó? Le dije yo. No, es que los hermanos estaban fríos. Yo les dije: miren, cada quien agarre para donde quiere, busque una iglesia, yo ya no sigo aquí. Y cerró, pues. Cerró la iglesia. Jamás me llamó para algo así. Por supuesto, no tenía que llamarme. No era de la cobertura, no estaba trabajando con nosotros, no tenía que hacerlo. Pero habíamos quedado con que: avíseme, hombre, si en algo le podemos llamar, en algo le podemos ayudar. Y al final me dice: bueno, no, pero ya se fueron, ya se están congregando. ¿Y qué dice de los libros? Ahí le mando un link y cómprelo en cualquier, ahí en internet los consigue. Yo no le estoy mandando nada. Me cayó tan mal, hermano. Mire, ese día pasé pero bravo. De veras, en la noche me puse a cuentas con el Señor. Le dije: Señor, es tu obra, yo no tengo nada que ver en eso, no era mi responsabilidad. Pero me cayó tan mal. Me amargó el día. De veras que me amargó el día, hermano. Exacto. O sea, estamos hablando de una iglesia, de un grupo de hermanos, pues, que valen la sangre de Jesucristo. Y uno poderse deshacer tan fácil de lo que Dios ha puesto en las manos. Me pareció, hermano, pesado lo que me estaba diciendo. Pero lamentablemente eso es lo que sigue sucediendo todavía. Cuando la gente ya no sabe qué hacer en la iglesia, los problemas se van aumentando y no pedimos ayuda. Preferimos que siga el problema sin darle una solución, cuando tenemos consejeros que van a buscar el bien del ministro, de la iglesia y de la obra del Señor. Dele un aplauso al Señor, si siempre. Veamos la última. Vamos a ver, pues, la búsqueda de la santidad es la exhortación. La iglesia de Sardis representa la iglesia de hipocresía. Apocalipsis 3, 1 y 2. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Oiga esto, hermano. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Es una iglesia de apariencias. Es una iglesia con falta de vida espiritual. No hay vida de Dios. Estamos haciéndolo todo con fuerza humana. Estamos haciéndolo todo con capacidades mentales, con fuerza humana, pero no con el fluir y la vida espiritual del Señor. Eso fue lo que el Señor reclamó a los fariseos. Construyendo con bajareque. Construyendo con algo que se va a venir para abajo en cuestión de segundos. Como lo que es hecho con bajareque, es un material como una vara, pero es sumamente inflamable. Es como el heno por dentro. Es algo que se quema pero con rapidez. Entonces cuando solo hacemos apariencias pero no hay un fluir del Señor, es como los fariseos. Tenían una apariencia por fuera, pero por dentro el Señor les dijo: ustedes son sepulcros blanqueados, llenos de huesos. Eso es estar muerto espiritualmente. El Señor los reprende, les dice que se arrepientan, que busquen al Señor. No he hallado perfectas tus obras, arrepiéntete. Ese es el llamado. Y voy rápido, hermano, el tiempo ya me tomó demasiado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pedirle al Señor que avive
Yo creo, y la Biblia da a entender con claridad, que aunque dice que está muerta, le dice que retenga lo poco que tiene y que no permita que lo que está por morirse se muera. Eso quiere decir que aunque dice que está muerta, tiene algunas cosas que todavía están vivas. Ese es el famoso el pábilo que humea. El Señor no apaga el pábilo que humea, sino más bien lo aviva. Hermano, cuando el Señor reprende, en todas las reprensiones que usted ve de la iglesia, en todas las reprensiones el Señor le da una salida, le da una solución a la iglesia. Cualquier iglesia, por difícil de cosas que estén pasando en la iglesia, tiene soluciones cuando buscamos al Señor. Dios puede sacarnos adelante, Dios puede bendecirnos. Y Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Si sentimos que el fuego de Dios se apaga, pues busquemos al Señor. Amén, hermanos. Déjenme mostrarle la última. Es la iglesia de la Odisea. Es la iglesia materialista. Representa la iglesia materialista. Representa la iglesia autosuficiente. Soy rico y no tengo necesidad de nada. Es la iglesia que aunque ha crecido económicamente, ha crecido materialmente, no está en las condiciones adecuadas que Dios quiere que esté. La que uno se vuelve: yo ya no necesito de nadie, no necesito de ayuda, yo tengo todo, soy rico, estoy bien vestido. Y el Señor se acuerda lo que le dice, hermano: eres un pobre ciego, desnudo y desventurado. Es la iglesia, hermano. Nosotros estamos en un país materialista. Aquí en Estados Unidos es muy materialista. Creemos que por tener las cosas económicas suficientes estamos bien. Esa no es una realidad. Porque tenemos cuenta en el banco y hay algo ahí, estamos bien. No, eso no refleja la verdadera, hermano, el verdadero ser de la iglesia. Usted recuerda que nuestro Señor Jesucristo no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza, pero su ministerio era exitoso. Su ministerio era poderoso, no por la cuenta que tenía, no por lo material que tenía, no por la iglesia que se había levantado. Hermano, ¿de qué nos sirve una iglesia si, aunque sea bonita? Yo alabo a Dios porque el Señor nos ha bendecido con esto, pero yo sé que eso no es la iglesia, hermano. Ese es el edificio que estamos mientras la iglesia se va con el Señor Jesucristo. Porque tengo bien claro que este edificio no lo podemos llevar, hermano. Este edificio no se lleva. ¿O cree usted que yo voy a ir cargando con esta cosa para arriba? No, hermano, esto no se va, esto se queda aquí. Y hasta en el tiempo del anticristo, hasta iglesia para otra cosa puede llegar a ser. Pero no me interesa, porque no me mandaron a levantar paredes, me mandaron a levantar vidas que están caídas, que están destruidas, que están desbalanceadas, que están hechas pedazos, pero que el Señor de esas almas destruidas está haciendo un templo espiritual que forme parte del templo eterno. Para eso es esto. Esto es para mientras. Es para mientras. Pero la iglesia de la Odisea perdió la perspectiva cuando vio la riqueza material, cuando vio la abundancia, cuando vio el poder y la autosuficiencia que tenían. Lo vio, hermano, lo vio como que no necesitaban nada. Yo diría que mientras más abundancia hay, más necesidad tenemos de Dios. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando uno está quebrado, cuando uno está, y también he pasado por ahí, por la quebradura. Si usted no ha pasado por ahí, le falta pasar por ahí. Cuando uno está quebrado económicamente, cuando no hay nada en la refrigeradora, cuando no hay trabajo, cuando todo le ha ido mal, cuando se pararon los trabajos, cuando no hay salario, usted necesita aprender a depender de parte del Señor. Pero cuando uno está quebrado es más fácil buscar a Dios. ¿Se ha dado cuenta? Es más fácil pasar la etapa cuando uno está quebrado, va a buscar al Señor. Pero cuando uno tiene abundancia,
es más difícil volver al Señor porque cree que uno es suficiente para pasar cualquier cosa. Por eso es más recomendable que mientras más te abunda el Señor, más humilde hay que ponerse delante de Dios, hermano. Mientras más te prospera el Señor, más abajo vamos a ir. Mientras más te bendice el Señor aquí en la tierra, hermano, busca más a Dios, porque esa abundancia te puede perder también. Y es más difícil venir o volver de la prueba de la abundancia que de la prueba de la escasez. Es más difícil. Aleluya. Por eso a la iglesia materialista, la tibieza espiritual que tenía se manifestaba por la riqueza que tenían, pero no eran conscientes de la pobreza espiritual que tenían. Ese es el problema de la iglesia materialista. No es consciente uno de la pobreza espiritual que tenemos. Yo termino con esto, hermano. Si me quiere acompañar, hermano, falta una iglesia, sí. La iglesia de la Filadelfia, la iglesia que había perseverado pacientemente, a la iglesia que no le hacen ninguna reprensión, a la iglesia que la alaban, a la iglesia que le dicen sigue adelante, sigue paciente. Me gustó un comentario que encontré de este hombre llamado John Stott, un presbítero inglés, teólogo, y resumió la enseñanza de las 7 iglesias. Resumió la enseñanza de las 7 iglesias en 7 características que la iglesia ideal debe de tener. Y son las contraposiciones de los problemas que tenían. ¿Qué características debe de tener una iglesia ideal? Debe de tener amor, porque no debe de dejar el amor. Sufrimiento con propósito. Hay 2 tipos de sufrimiento: el sufrimiento que se aguanta puro tubo y después lo amarga, o el sufrimiento que cumple un propósito de Dios en tu vida. A puro tubo a veces uno lo aguanta y pasé el sufrimiento, hermano, aquí estoy vivo, sí, pero amargado, bravo con toda la gente que no me fueron a ver, no me visitaron. Sí, esos son los que dicen que son la iglesia. ¿Yo para qué quiero ir a esa iglesia? Se amargó. Se amargó. ¿Pasó el problema? Sí. ¿Está al otro lado? Sí. Pero no aprendió nada. Se puede sufrir así, pero ¿de qué sirve? De nada. Entonces John Stott dice: la iglesia ideal debe de tener amor y que nunca se deje. Debe de tener sufrimiento con propósito. Porque si sufres y Dios no cumple en ti lo que Él quería hacer, de nada sirvió. Debe de vivir en santidad. Debe de tener doctrina sana. Debe de tener autenticidad, evangelismo y humildad. Vuelvo a repetirlos por si usted está anotando: amor, sufrimiento con propósito, santidad, doctrina sana, autenticidad, evangelismo y humildad. Esas 7 son las contraposiciones de los problemas que tenían las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Yo termino preguntándole esto: ¿cómo estamos nosotros, hermano? Mejor ni pregunto, va. Póngase de pie mejor y terminamos. Pidámosle al Señor misericordia. La recomendación principal es: arrepiéntete. Arrepintámonos de cómo estamos, si estamos mal, si estamos desubicados, si estamos débiles, como estemos. Arrepintámonos y pidámosle al Señor perdón por cualquier cosa y busquemos su rostro y su misericordia. ¿Quiere cerrar sus ojos? Si le quiere dar unos minutos viniéndose aquí adelante.
solo unos minutos para decirle al Señor: Señor, ten misericordia de nosotros, Señor. Los ejemplos de la iglesia son para nosotros. Las iglesias de Apocalipsis no son la iglesia del futuro, son las iglesias que hoy están pasando por situaciones difíciles. Y nosotros no estamos exentos de eso. Si no nos ha alcanzado nada de eso, pidámosle misericordia a Dios. Señor, no permitas que alguna de esas áreas nos alcance. Y si ya nos alcanzó, arrepintámonos. Busquemos al Señor juntos y digámosle: Señor, ten misericordia. Él prometió sostener su iglesia. Ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Aleluya. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. Se nos enfrió el amor. Hoy es un buen tiempo de buscar a Dios. Hoy es un buen tiempo de buscar al Señor. Padre, ministra nuestra vida, Señor, esta tarde ya. Señor, que tu palabra llegue a nuestro corazón, nos haga tomar decisiones, nos haga tomar decisiones. Su palabra nos alumbra para que con la ayuda de su Espíritu podamos tomar las decisiones necesarias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, visita nuestra vida hoy. Llena nuestro corazón de tu presencia. Mueve tu espíritu, Señor, en medio nuestro. Y ayúdanos a ver lo que no podemos ni alcanzamos a ver con nuestros ojos físicos. Haznos ver lo que no podemos ver con tu espíritu. Muéstranos las cosas que necesitamos rendir a tus pies. Muéstranos, Señor, las cosas que debemos reparar, que debemos rendir, que debemos pedirte que tú, Señor, intervengas en nuestra vida, Señor. Háblanos, háblanos, Señor, y haznos tornar nuestro corazón hacia ti. Haznos tornar nuestro corazón hacia ti. Es tu iglesia, Señor. Es tu iglesia y tú prometiste guardarla, sostenerla hasta que tú vengas por nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te bendecimos, Señor. Y te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
por tu fidelidad y por tu amor en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Y amén. Aleluya. Le damos un fuerte aplauso al Señor.